Juez de Estados Unidos revierte el fallo contra Goni. De acuerdo a la argumentación judicial, la demanda en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín no tuvo suficientes evidencias y los demandantes no pudieron demostrarlas. Las acusaciones de los actos liberados. Los invito a participar de esta publicación. Y justamente comenzamos con este tema que en esta jornada ha tenido un protagonista destacado. Se llama James Cohn, es juez de la Corte del Distrito de Florida y él ha resuelto lo que mencionábamos en ese cuadro citado por Piti Garamendi. El juez ha señalado que no ha encontrado suficiente evidencia para demostrar que tanto Gonzalo Sánchez de Lozada como Carlos Sánchez Berzaín aplicaron un plan deliberado para provocar la muerte de manifestantes en las jornadas del año 2003. Por lo tanto, y en consecuencia, revocó la decisión del jurado que había resuelto una sanción y una condena para Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, además de determinar una indemnización de $10 millones para las víctimas. La noticia, desde luego, ha llenado de sorpresa al país, aunque era una de las posibilidades que se manejaba como parte del juicio. Se indicó oportunamente que el fallo del jurado no cerraba el proceso, existían otras instancias, se ha cumplido una de ellas y en esta jornada el juez James Cohn ha revocado la decisión del jurado y no ha encontrado, insisto, evidencia de que tanto Goni como Sánchez Berzaín habrían aplicado un plan deliberado para provocar la muerte de manifestantes. Esta ha sido la noticia de la jornada y la vamos a comentar con Álvaro del Pozo, analista internacional, ex diplomático, que con la solvencia de siempre nos va a comentar la situación que se presenta hoy respecto al tema ya anunciado. Álvaro, buenas noches, como siempre, bienvenido. Juan Pablo, un gusto estar esta noche y un poco festejar el triunfo de Stronger, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de pensar en la final. Sin embargo, la otra noticia, como tú decías, ha causado sorpresa, en gran parte de la sociedad tristeza, porque de alguna manera el primer fallo del jurado había dado la esperanza de que estas familias que habían sido víctimas de esas muertes de octubre del 2003 iban a tener por lo menos una compensación económica que podía de alguna manera paliar todo ese sufrimiento que de alguna manera toda familia puede vivir ante la pérdida de un familiar. Sin embargo, para ser objetivos, y en tu mismo programa lo decíamos, existía una remota posibilidad de que esta sentencia, este fallo del jurado pueda ser modificado en esta instancia de apelación. Justamente cuando teníamos esa conversación hacíamos notar que este juez James Cohn, que presidió el proceso, debía dar su palabra una vez que el jurado dio su veredicto. El jurado dio su veredicto el 3 de abril, tras un proceso que duró aproximadamente 3 semanas, un jurado de 10 personas dio ese veredicto que condenaba a Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín e imponía una indemnización de $10 millones, pero faltaba la palabra del juez, que la ha dado hoy. Exactamente, y a partir de un procedimiento, de un recurso que ofrece el procedimiento americano, de una regla 50 que utilizaron la defensa de Sánchez de Lozada para que obligue al juez a revisar lo decidido por este jurado civil en base a que la parte de la defensa argumentaba que este fallo no fue tomando en cuenta elementos jurídicos. Las suficientes pruebas que debían haber presentado en su momento. Por lo tanto, este juez ha fallado, de alguna manera ha revertido, ha modificado la sentencia de este fallo y ha decretado que Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada no son culpables por la falta de estas pruebas contundentes, probatorias, que puedan establecer un plan premeditado para ejecutar ejecuciones extrajudiciales. Ahora esta no es una situación normal en la justicia norteamericana. Se dijo en su momento, y hoy se lo ha reiterado, que no es común que un juez revoque la decisión de un jurado. ¿Qué tiene que haber pasado para que el juez apele a esa norma, la regla 50, y tome la decisión que se ha conocido hoy? Mi percepción es de que obviamente un jurado civil, un jurado ciudadano, quizá pueda tomar decisiones más en base a
motivaciones emocionales. Es decir, ver videos donde la gente muere al protestar puede conmover a cualquier ciudadano de manera justa y legítima. Por lo tanto, creería que ese fallo ha sido sobre todo alimentado por esa visión de una sociedad americana que no está acostumbrado a ese tipo de muertes, está acostumbrada a otro tipo de muertes que quizá también son tan lamentables como estas. Es decir, algún ciudadano que está un poco perdido agarra un fusil y una pistola y mata a ciudadanos. En este caso, creo que la base de la sentencia de este jurado ha sido más emocional. Lo que no quiere decir que no haya los elementos suficientes para poder condenar a Sánchez de Lozada y Sánchez de Berzaín. Es decir, ha habido las muertes, ha habido 60 víctimas en octubre, pero los abogados tienen la obligación de demostrar. En derecho, los hechos se alegan y se comprueban. Por lo tanto, creo que este juez ha sido mucho más riguroso para exigir pruebas de alguna manera más contundentes. Ahora bien, lo dicho por el juez Cohn no es definitivo. Tenemos todavía 2 instancias de apelación donde obviamente la parte acusadora va a tener la posibilidad de presentar con mayor rigurosidad pruebas contundentes que puedan convencer a este jurado de apelaciones, tribunal de apelaciones, que va a contar con 3 jueces. Por lo tanto, las partes pueden, en este caso, y en especial la parte acusadora, demostrar que esto ha sido, de alguna manera, ejecuciones premeditadas. En todo caso, si esto fallara, tenemos la última instancia, que sería la Corte Suprema. Este Tribunal Federal es del circuito número 11, que es como un de jurisdicción de 3 o 4 estados, que más o menos en el que está la Florida incluida. Nos quedan entonces, o queda a la acusación, 2 instancias para el inmediato futuro. La primera, lo mencionabas, pero quiero puntualizarlo y reiterarlo, la valoración, si es que se llega a la apelación, que seguramente va a suceder por parte de la parte acusatoria, va a ser valorada por 3 jueces, ya no por jueces ciudadanos. Ya no, de a partir en adelante ya no hay jueces ciudadanos. No participan los jueces ni en ciudadanos. La siguiente instancia ni en la última. Es decir, en la siguiente son 3 jueces que van a tomar otra decisión. Esperemos que sea en favor de la parte acusadora, y si esto no es así, tendrán la oportunidad también de llegar a la parte de la Corte Suprema, que ya va a ser definitiva. Los tiempos son largos. Se prevé que en la primera instancia esta de apelación del Tribunal del Circuito 11 podría concluir a mediados del 2019. Y la Corte Suprema se establece más o menos otro año, por lo tanto el 2020 ya tendríamos una sentencia ejecutoriada. Ahora dicen los expertos que para las 2 siguientes etapas se presenta una situación parecida a la del embudo, porque son muy pocos, de acuerdo a los antecedentes, los casos que son revisados y que en alguna de esas 2 instancias tienen un fallo diferente al del juez, en este caso al que se ha conocido hoy y que corresponde al juez James Cohn. Esa misma lógica, que es acertada, también ha sido revertida en esta primera instancia. Creo que en derecho tenemos que aspirar a que se concluyan todas las fases que quedan y que sean en justicia que se den estos fallos. Las partes ambas tienen el derecho de acudir a estas instancias. Lo ha hecho en esta primera instancia la parte acusada. Obviamente ha sido favorecida, y por tanto la parte acusadora tendrá también esta instancia del Tribunal de Apelaciones, y finalmente, si esto se ratifica, acudir a la Corte Suprema. Sin embargo, el esfuerzo de estas familias, contando con la solidaridad de muchos abogados, vale la pena intentarlo hasta el final, porque creo que de alguna manera hay que sentar un precedente en la política boliviana. No solo en el caso de octubre del 2013, sino que sea un precedente para que los gobernantes que están de turno no utilicen la fuerza sobredimensionada, que hay un abuso, a veces una utilización excesiva de la fuerza, desproporcional. En octubre pasó eso. No sabemos si fue premeditado, que fuera voluntad de Sánchez de Lozada, Sánchez de Berzaín, sobre un plan de unas ejecuciones extrajudiciales, pero de que hubo un exceso de uso de fuerza, un uso de fuerza desproporcional, sí lo hubo, y hubo 60 víctimas. Por lo tanto, deberíamos dejar algún precedente en la historia de Bolivia para que ningún gobierno, menos en democracia, puede utilizar la fuerza de manera desproporcional y dejar familias bolivianas con
de luto o con muertos. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que reflexionemos la sociedad boliviana y de alguna manera generar nuevas normas que den garantía a la ciudadanía en su capacidad de protesta, en su derecho de protesta. Debería ser una de las lecciones de este proceso. A propósito de Sánchez de Lozada, luego de conocerse el fallo, dio a conocer un comunicado en el que dice, entre otras cosas, lo siguiente para tu comentario. El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos, revisando toda la evidencia presentada, y se convenció de que mi gobierno defendió a la ley y la vida de ciudadanos inocentes. Es una reacción triunfalista, la pondría yo. Seguramente el expresidente Sánchez de Lozada ha pasado días negativos, días oscuros después del primer fallo. Esta es una noticia que le favorece a él y a su acompañante, en este caso Sánchez Berzaín, y al resto de su gobierno, pero la veo un poco triunfalista porque todavía hay dos fases que se tienen que terminar, concluir, para que finalmente pueda argumentar una declaración de esta naturaleza que la justicia americana por lo menos ha decidido que sea inocente. Esperemos estas dos instancias y seamos al final con mucha cautela, mucha calma de aceptar ese fallo que ojalá beneficie. Yo no deseo el daño a ningún expresidente, menos aún, pero sí lo que creería que es correcto es que se haga justicia con estas 60 víctimas, estas 8 familias que han peleado por llegar a este momento, que en primera instancia han conseguido un fallo ciudadano, pero que alguien tiene que reparar todas esas atrocidades que vivieron en octubre del 2003 los ciudadanos del Alto. La indemnización, que inicialmente había sido fijada en $10 millones, desde luego queda en nada mientras sigue el proceso y se lleguen posiblemente a las dos siguientes instancias. Mira, más bien cuando hablábamos en el último programa sobre este mismo tema, ya había algunas voces que decían qué se va a hacer con los 10 millones, cómo se iban a repartir. Por lo tanto, por lo menos creo que a lo largo de este último mes no ha habido mayores declaraciones ni disputas sobre este monto. Por lo tanto, ya se ha establecido que en esta instancia Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín son inocentes. Habrá que tratar de conseguir que en estas dos instancias se pueda revertir este fallo. Por lo tanto, el monto hoy ya es anecdótico. Y es anecdótico porque sinceramente creo que es lo que menos importa en este momento a la sociedad boliviana. Lo importante, o por lo menos para mí, es que se siente un precedente para que nunca más suceda esto. Avisoras que a raíz de este fallo pueda existir alguna utilización política por parte del gobierno respecto a lo que ya es tradición, culpar de muchas situaciones y responsabilidades a Estados Unidos. Sí, en esa lógica que cuando algo nos sirve es bueno y cuando no nos sirve es malo, seguramente vamos a escuchar declaraciones que la justicia del imperio una vez más ha fallado en favor de la oligarquía, etc. Yo creo que hay que ser respetuosos con todas las justicias y no debemos criticar mucho menos las de afuera porque por casa estamos mucho peor. En todo caso, la justicia americana tiene una tradición de tener fallos correctos, apegados en justicia. Yo creo que tiene una tradición, el órgano judicial de Estados Unidos es un ejemplo en muchos casos. Vemos al presidente americano cómo se lo pone en figurillas, es decir, no, la única soberanía que tienen estos tribunales es la ley y no la política, y eso deberíamos aprender. Por lo tanto, hay que confiar que sean fallos y decisiones judiciales apegadas a la ley y respetémoslas, nos convenga, no nos convenga. Nosotros ya hemos incorporado o somos parte de una fase del derecho internacional en lo que nos invoca con Chile. Por lo tanto, aprendamos a respetar los fallos internacionales, porque para países como el nuestro, respetar el derecho internacional es una arma que nos hace más fuertes. El fallo sin duda ha sido un revés para la parte acusatoria. Llegará, me imagino, el tiempo de la evaluación, pero anticipándonos a ese tiempo, ¿qué crees que puede haber fallado en la argumentación, en la presentación de evidencias y en toda la argumentación general de la parte acusatoria para que el juez diga hoy que no ha encontrado suficientes pruebas de que hubo un plan deliberado para matar el 2003? Yo creo que ahí está la mayor debilidad, porque este tribunal se hace competente en cuanto y tanto la tipificación del delito son ejecuciones extrajudiciales. Y a entendimiento de este juez, y creo que todos entendemos esto, las ejecuciones extrajudiciales ameritan una planificación. Por lo tanto, creo que en la tipificación del delito ha habido la debilidad. Era el único camino para lograr que este tribunal de primera instancia se pronuncie.
había que intentarlo porque han habido homicidios culposos, otros dirán asesinatos, podemos tipificar de cualquier manera, nosotros libremente. Pero cuando hemos acudido a este tribunal de primera instancia, hemos utilizado la tipificación de ejecuciones extrajudiciales porque era la única manera de que éste sea competente. Por lo tanto, creo que el juez ha meditado en ese sentido, que no se han presentado todas las pruebas para demostrar que ha habido un plan que amerite que ha sido ejecución extrajudicial. Es decir, el juez manifiesta de manera clara que no existen las pruebas o que no se las han presentado que demuestren que ha habido un plan premeditado para hacer esas ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, creo que ahí está la debilidad. Pero quizá podamos encontrar, y las Fuerzas Armadas también podrían argumentar y ayudar en este proceso, porque son ellos los que han ejecutado órdenes, supuestamente, de los que están, en este caso, el ministro de Defensa, el ministro de la Presidencia y el capitán general de las Fuerzas Armadas, que en ese momento es el presidente de la República. Tiene que haber órdenes verbales, tiene que haber declaraciones, y quizá nuestros hombres de las Fuerzas Armadas podrían declarar hoy o adscribirse, coadyuvar en este proceso, declarando que ha habido instrucciones precisas de matar gente. Si no es así, pues habrá que encontrar otras pruebas y ese es el reto hoy de la parte acusadora, encontrar pruebas dentro de la estructura de poder que nos puedan evidenciar que ha habido un plan para ejecutar a estas 60 víctimas. A propósito de esta posibilidad, en la siguiente instancia del proceso, a la que seguramente se va a llegar por una decisión de apelación de la parte acusatoria, ¿es previsible que se presenten nuevamente los testigos, que se argumenten nuevas pruebas, que se cambien argumentos, o simplemente esa segunda instancia revisa las declaraciones y lo que ya está como archivo de la primera instancia? Se amplían los alegatos, se pueden ampliar alegatos y especialmente en la manera escrita. Por lo tanto, hay la oportunidad de hacerlo. Creo que el Estado podría colaborar mucho en este sentido, el gobierno actual podría tratar de permitir a los abogados de la parte acusadora entrevistarse con todas las autoridades militares, en este caso, que han estado en ese momento partícipes de estos momentos trágicos en la vida política de Bolivia, para ver si podemos encontrar algunos documentos que nos den alguna señal si esto corresponde a un plan premeditado para ejecutar obviamente estas, ejecuciones extrajudiciales. Y esto lo recordamos, lo mencionaste en alguna parte de la entrevista, ya será valorado por jueces técnicos, por llamarlos de alguna manera, ya no por jurados ciudadanos, y entonces el enfoque tendrá que ser más preciso y más estricto en cualquier argumentación. Absolutamente. Hoy la parte acusadora tiene que poner mayor rigurosidad en la presentación de sus pruebas, no van a valer simplemente los testimonios de las familias, sino que hay que buscar pruebas que puedan cambiar este fallo que ha dado el juez Con. Por lo tanto, creo que tiene un reto y una tarea muy importante y quizá el gobierno pueda ayudar en esta parte a la parte acusadora. Para concluir, Álvaro, una de las lecciones de lo que ha sucedido hoy con el fallo del juez James Con será el de la prudencia, no cantar victoria antes de tiempo. Estamos acostumbrados a un sistema judicial en Bolivia en el que puede pasar todo, pero en democracias respetables la institucionalidad y la justicia pueden determinar caminos que son sorpresivos, pero que se encuadran dentro de la prudencia y el equilibrio. La prudencia y la cautela son las mejores compañeras tanto en la política, pero mucho más en la parte jurídica. Por lo tanto, creo que tu consejo, ojalá lo tomemos todos los bolivianos, porque mañana seguramente empezaremos una serie de declaraciones acusando a unos a otros. Ojalá que el equipo jurídico no se divida, no encontremos culpables internos. Ojalá que podamos mantener todavía un equipo unido que trate de demostrar en la historia que ha habido estas muertes y que tiene que haber algún responsable. Por lo tanto, la lección que tú nos dejas es la más importante: prudencia, cautela para todos estos temas. Álvaro del Pozo, analista internacional, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por las valoraciones que seguramente han sido muy orientadoras para la audiencia en relación a lo que se viene por delante en este juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Ya tendremos tiempo seguramente de comentar las siguientes etapas de este proceso. Para mí, Juan Pablo, siempre es un placer estar en esta mesa contigo. Muchas gracias una vez más. Nos vamos ahora a un corte en Hora 23.